Buenas, el otro día hice un video, pero tuve problemas. Creo que apreté el botón equivocado y salió cortado. Eh, Apreté el botón de arriba en vez de apretar el botón de abajo, que antes permitía que siga el flujo el mismo archivo, ¿no? Porque en ese instante no tengo el editor para unir archivos. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy voy a hablar de los problemas de la trampa de la fantasía. Pero antes mencionar que hemos tenido una semanita agitada. Estamos en 21, digamos, fecha de la semana del 21 de septiembre del 2023. Y la semana pasada hubo varios eventos dentro de lo que es el mercado de los mercados financieros y todo lo demás. Entonces, les daré una breve mirada. En primer lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En primer lugar, ha perdido rápidamente, veamos, ¿no? Wall Street, Wall Street, Heatmap. Entonces, en primer lugar, ha habido una reunión de la, de la Reserva Federal en la cual se explicó que se iban a mantener elevados los tipos de interés. No se iba a subir más los tipos de interés, pero se los iba a mantener elevados, que está entre 5,25 y 5,5%, si no me equivoco. Por si acaso, esta es mirada de no sé qué día, del sábado, pero yo no quiero del sábado, yo quiero de ayer. Ah, Vamos a ver si puedo encontrar. Ya, bueno. Bueno, aquí está un poco más rojo, ¿no? Entonces, digamos, la bolsa de valores ha estado perdiendo de forma constante su valor. Eh, Podemos verlo a través de, digamos, Dow Jones. Ya, vamos a ver. Entonces, esto es lo que perdió el día viernes. Pero veamos, ¿no? Si vemos los 5 días, los 5 días ha perdido algo. Por si acaso en Europa también, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés. Entonces, si no me equivoco, estaban en 4 punto algo, los ha subido 25 puntos, ¿no? En otras palabras, para controlar la inflación, están subiendo los tipos de interés, ¿no? Pero si vemos un mes, vemos de que ha subido hasta acá y medio que está bajando, ya, entonces 6 meses, y entonces veamos lo que ha sucedido en este año. Ya, en este año ha subido un poco, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Desde 32.930 a 33.900 ha subido unos 1.000 puntos. Esto es bueno, desde principios de años hasta la fecha. Entonces veamos un año, pero vean este año, digamos, ¿no? Entonces es un año, ¿no? 33.700, 33.900, esos 200 puntos que ha subido. Y esto en el fondo del fondo es lo que se llama una trayectoria plana, ¿no? Porque no, si bien hay subidas, si bien hay bajadas, subidas, bajadas, no hay un gran crecimiento. O sea, es prácticamente plano. Esos 200 puntos de subida no son suficiente dinero como para que valga la inversión. Por si acaso, a ojo de buen cubero, digamos, hay una correlación entre el resto de las bolsas de valores y la bolsa estadounidense. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una trayectoria plana, ¿no? Pueden ver acá, aquí está, ¿no? La trayectoria general, ¿no? Desde este punto, ¿no? Entonces hay una ligera bajada más bien, si vamos a los últimos 5 años, ¿no? Entonces, básicamente, a pesar de todas las caídas y todo lo demás, esto es plano. Entonces, eh, con las subidas, con el mantenimiento de los tipos de interés y con las subidas en el Banco Central Europeo, si no me equivoco, también hay no sé si hay subida en el Banco Central Inglés, la otra vez estaban hablando, pero digamos que mínimo se mantiene, ¿no? En otras palabras, se está retirando circulación de lo que es eh,
de lo que es los mercados de deuda, los mercados de préstamo y todo lo demás, ¿no? Entonces, y eso ya está lentamente paralizando a toda la economía. En otras palabras, reventó y reventó la semana pasada. Eh, no es algo sumamente espectacular, ha caído la bolsa, habrá caído unos, no sé, unos 800 puntos en el índice Dow Jones. Ah, no es la gran cosa teniendo en cuenta que está en 33.000, pero todas las noticias apuntan a que se rompió, ¿no? Se rompió la cosita. Y una vez más, no es, no es algo sumamente espectacular, no es así, no, que la gente le presta atención y todo lo demás. Pero ya está todo, o sea, ya eso viene junto con todas las demás noticias de lo que es, por ejemplo, fuga de capitales de China, porque China no sabe qué hacer, un colapso de lo que es el sector inmobiliario comercial en Estados Unidos. eh, Ha tenido que intervenir, dentro de China ha tenido que intervenir el Banco Central para darle poder a su moneda porque estaba cayendo. En Japón siguen haciendo caer su moneda de forma brutal. Y un largo etcétera de tragedias, ¿no? A ver, por ejemplo, esa invasión de ilegales a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo serio, eso es algo sí, muy serio. Y lo mismo está sucediendo en Europa, ¿no? ¿Y por qué se da eso, no? Porque todos esos países están renunciando a crecimiento, están renunciando a invertir dentro de su propio país, están viendo de que dentro de sus países, como quien diría, no hay futuro, no hay perspectivas, ¿no? En otras palabras, hay gravísimos problemas a nivel global. Entonces, la pregunta es, ¿qué más se requiere? ¿Qué más se requiere? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Por el momento, como les digo, la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo está haciendo lo que corresponde. Pero por si acaso, lo que corresponde no va a evitar que caiga, ¿no? Que caiga, que colapse todos los sistemas financieros, que colapse toda una economía que está creada en torno a la deuda. Una vez más, vuelvo a repetirlo ya dicho previamente, este es el mejor momento para evaluar teorías económicas, teorías sociales, teorías de cualquier tipo, para, ¿no? Ver lo que está sucediendo y explicar qué está sucediendo y por lo tanto, digamos, pronosticar lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque porque estamos dentro de un experimento y los resultados del experimento están ahí presentándose. Entonces tú tienes ¿cómo se dice? Si tu teoría comprende bien la realidad, entonces tú puedes predecir lo que va a suceder con tu experimento. Por ejemplo, ¿no? La cosa se va a poner peor antes de fin de año, se va a poner muy mal y no hay capacidad no hay posibilidad ni capacidad de intervención de los bancos centrales. En otras palabras, se va a poner muy mal la cosa y va a seguir a peor, porque no puede cambiar. Y eso tiene que ver con lo que ha dicho la Reserva Federal. La Reserva Federal va a dejar los tipos de interés en este momento en ese nivel, pero está considerando ya de entrada tal vez subirlos en noviembre y tal vez al año, digamos. Bueno, y al año lo que quiere, digamos, hacer es mantener su vista en lo que es la inflación. En otras palabras, no va a saltar a intervenir, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de las limitaciones de sus mecanismos. Bueno, entonces nosotros, yo pronostico, ¿no? Que ¿cómo va a ir? Va a ser una crisis brutal. Así de fácil, ¿no? Cuando se reconozca que es recesión, va a ser brutal y no hay cómo
no hay cómo pueda intervenir, no hay cómo puedan intervenir las reservas federales y los bancos centrales respectivos de cada país de una forma positiva. Eso es lo que estoy diciendo. En otras palabras, no hay cómo insertar liquidez. Cualquier liquidez que tú quieras insertar va a desaparecer en inflación. No, si insertas 1 millón, hay 0,001 de inflación y es suficiente para que ese millón en el fondo del fondo se convierta en 100 millones retirados del poder adquisitivo del colectivo que tenga que ver con esa moneda. Esa es la situación. No, en otras palabras, es una teoría, es una postura teórica concreta por razones concretas. Y entonces comparemos eso con lo que con lo que está pasando y con lo que va a pasar. Eso es, damas y caballeros. Bueno, por si acaso, intenté subir un video, les dije que era sobre completando lo que es la caída de la edad de bronce. ¿Por qué? Porque es nuestro tema, ¿no? Los colapsos económicos, qué se puede aprender de ellos, colapsos económicos, colapsos en la historia, ¿no? ¿Por qué se dieron y todo lo demás? Pero eso lo voy a dejar para otra ocasión. Por si acaso hay que hablar de varias cosas. Y ya saben que debería estar en la fase de comentario coyuntural, pero no queda bien. No queda bien eso de la fase coyuntural, entonces lo que queda es hablar de un kilo de temas para, digamos, que las personas que están viendo este contenido se distraigan pensando sobre eso, ¿no? Casi siempre hablo de temas sobre los que hay bastante información, bastantes datos, entonces se puede explorar eso, si te interesa, no te interesa y todo lo demás. Y uno de los temas que he mencionado muchas veces es ah, por qué tenemos este problema y por qué la dimensión de este problema es tan grande, ¿no? Eh, Podríamos tener problemas y simplemente abordarlos. ¿Por qué no hemos hecho eso, no? Y entonces lo que tenemos en este momento es lo contrario de abordar problemas de una forma positiva. Lo que tenemos lo que tenemos es ahí las limitaciones cognitivas, la torpeza y la fuerza teórica, ¿no? En otras palabras, cómo una mala teoría puede ir por un camino tan malo, cómo puede tropezar tanto y cómo a pesar de eso se la puede seguir, ¿no? Porque no existe la posibilidad de probar, ¿no? De probar la respuesta. Si tú dices A y te va bien, si tú dices B te va bien, si tú dices C, ¿no? Si dices de la A a la Z y te va bien con las respuestas de la A a la Z, entonces nunca llega el momento de prueba en el cual comparamos una con otra y vemos cuál es mejor, porque todas han tenido una aprobación, ¿no? Entonces hay ese tipo de fenómenos en toda lo que es la realidad que nos rodea, que impiden que podamos ah, tomar el rumbo correcto, a diferencia de este momento. En este momento se está castigando de una forma brutal al que le hace las cosas mal. No solamente la inflación del primer mundo ya es algo pavoroso. Inflación tipo Argentina ya bueno, es brutal. Por si acaso es hiperinflación, no importa, cuando sube a partir de 33% anual, los seres humanos ya perdemos, bueno, no podemos ahorrar, la economía en sí ya no puede ahorrar, y los seres humanos perdemos completamente la capacidad de decir cuánto es. Dios mío, que está pavoroso. Por suerte ahí está Javier Milei. Lastimosamente Javier Milei también surge en un momento completamente desesperado. Por si acaso, solamente una cuestión sobre Javier Milei. Creo que voy a hablar un video sobre él. Solamente decirle que se enfoque de forma positiva, ¿no? En otras palabras, ¿quién tiene miedo a Javier Milei?
la persona, ¿no? El laburante, la persona honesta, la persona que tiene ganas de trabajar, a él le agrada Javier Milei, porque Javier Milei es solamente una amenaza para ladrones, ¿no? Para los parásitos, para la gente mala, que solo quiere hacer daño al país, ¿no? Entonces, los patriotas, la gente trabajadora, todos ellos, ¿no? Tienen que apoyar a la postura de Milei, ¿no? Porque creo que se lo está intentando, al menos en algunas partes de los medios hacia afuera, se lo está intentando mostrar como una opción temerosa, ¿no? Una opción que debería dar miedo, ¿no? Patear el tablero, ¿no? Para nada, no, no va por ahí. Lo que, bueno, en otra ocasión hablamos con detalle. Bueno, entonces, todos estos, eh, ¿por qué, por qué tropezamos los seres humanos con algo como esto? Y ya hablé de varios aspectos, ¿no? El lenguaje, cómo interviene en nuestra creación de realidad, cómo los seres humanos manejamos un mapa de la realidad en vez de manejar la realidad en sí, todas esas cosas. Pero también hay que tomar en cuenta a la fantasía, a las posibilidades de la fantasía. El ser humano es una criatura con muchísima imaginación, se podría decir que lo que diferencia a los seres humanos de los animales es su capacidad de imaginar. En otras palabras, no solamente comprender, porque todos los animales tienen una capacidad de comprender los fenómenos naturales y todo lo demás. Por ejemplo, un mosquito. Un mosquito solo tienes que hacer así y ya se mueve, ¿no? ¿Y por qué se mueve cuando lo haces así? Porque el mosquito sabe, mano que podría dañarme, ¿no? Entonces, algo que tiene un cerebro tan diminuto tiene una capacidad de reaccionar frente al ambiente. Entonces eso es tener una noción de sus reglas, una comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, en los casos de los animales, su capacidad para sorprender respecto a lo que pasa. Y por lo tanto, cómo nos pueden ayudar perros, gatos y todo ese tipo de cosas, cómo pueden manipular, cómo pueden pedir ayuda y ese tipo de asuntos a los seres humanos, ¿no? Y no solo eso, sino vivir perfectamente en sus respectivos medios. Pero el ser humano es esa criatura que ve un árbol y dice, tronco, podemos hacer esto, podemos hacer esto, ¿no? Y es una característica muy propia del Homo sapiens sapiens. Entonces ahí tenemos la capacidad de imaginación que interviene en los seres humanos. En otras palabras, no solamente ver la realidad, no solamente comprender la realidad, no solamente ver los fenómenos, ¿no? Los fenómenos y qué sucede si hago esto y comprender qué sucede, qué puede suceder, digamos, o sea, ves las nubes, ¿no? Lo ves como un signo, significa lluvia, significa tormenta, puedo ir a buscar refugio, etcétera, 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 etcétera. Ah, pero a un nivel muy sofisticado. Y ese nivel muy sofisticado es algo también con lo que los seres humanos tropezan. Ah, podríamos mencionar una fantasía, eh, la construcción de lo posible, ¿no? La construcción del orden posible. Y obviamente los seres humanos hemos querido intentar pensar, pero también hemos definido, en otras palabras, imagínate en los tiempos prehistóricos. Tú no solamente estás pensando cómo hacer esto, ¿no? Cómo duplicar este proceso, no estás con el método científico, estás directamente con lo que te ofrece tu cerebro y tu cerebro te ofrece imaginación. Y ya de entrada te estás imaginando y concibiendo un montón de cosas, un montón de fuerzas, un montón de asuntos, ¿no? Un montón de asuntos que no tienen mucha lógica porque ya son creación completamente creativa de los seres humanos.
Podríamos mencionar, digamos, la creación de los grandes templos en la antigüedad y todo eso, y todo lo que se hace para, ¿no? Intentar relacionarse con los dioses y todo ese tipo de cosas. Por si acaso, hay mucha sabiduría ahí dentro. Hay mucha sabiduría dentro de todas esas cosas porque las ideas que hay sobre los dioses son intentar comprender las fuerzas de la naturaleza, intentar aceptar las fuerzas de la naturaleza, intentar vislumbrar el orden natural, ¿no? Entonces eso es al principio. Pero, pero entonces, con esa estructura que imagina para intentar no solamente comprender las posibilidades de lo real, en otras palabras, qué hago con un tronco, qué hago con estas cañas, qué hago con este cuero, qué hago con esto, ¿no? Entonces, no solamente esa posibilidad, sino intentar comprender el orden más allá y sobre eso te imaginas y te imaginas y te imaginas y te imaginas y te imaginas un montón de cosas. Podríamos mencionar uno, ¿no? Por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo, que es las pirámides, ¿no? Las grandes pirámides de Egipto, damas y caballeros, se construyen porque es algo que se puede construir. No, en otras palabras, es un ejercicio de imaginación, ¿no? En otras palabras, ¿no? Mi rey, podríamos hacer esto, ¿no? Y en vez de preguntar, ah, sí, así, tenemos, ¿no? La gran pirámide, si no me equivoco, es la de Keops, no me acuerdo de quién, pero que es a 3 niveles está la tumba. Primero pongámosla aquí, no, no, más grande, pongámosla aquí, pongámosla aquí. No tenemos tenemos aquí medio que la prueba de que se fue modificando el diseño. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que es un descomunal monto de trabajo invertido en eso, ¿no? En algo que es pura imaginación, ¿no? La tumba para el rey, medio que no lo podemos meter en un agujero, ese es siempre ese es digamos, la postura racional, ¿no? Pero la postura creativa permite la hacer todo eso. Y gente, el trabajo, sabemos cómo lo han hecho y sabemos la tecnología que tenían, ¿no? Y la tecnología es de edad de bronce, es una tecnología sumamente arcaica que requiere muchísimo trabajo. ¿Cómo cortas piedra? ¿Cómo cortas buena piedra? ¿Cómo transportas buena piedra? Con mucho trabajo. Por si acaso se puede de una forma muy efectiva hacer todo eso, obviamente lo hicieron ellos, pero eso no le quita el trabajo, damas y caballeros, es decirle a tu pueblo, gente, trabajar, 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 ¿para qué? Bueno, porque está bien lindo. Y por si acaso, las grandes pirámides de Egipto no son obviamente famosas, son, obviamente las famosas son tres, ¿no? Que están en un lugar específico, ¿no? Es las pirámides de Giza, pero hay muchísimas pirámides más. Lo interesante es que tienes una gran pirámide, una más gran pirámide, pero después inmediatamente tienes una pirámide que es solamente un tercio de las anteriores, tres de las anteriores dos. ¿Y por qué la tienes más pequeña? Porque tú lo primero que dices como rey es, gente, no, mi pirámide va a ser más chiquita, ¿no? ¿Por qué? Porque había ya una lógica, una mecánica en la que tú tienes a tu gente ya sufriendo, ¿no? No solamente trabajando, ¿no? ¿Y por qué haces eso? ¿No? Es por lo que es una fantasía, en otras palabras, el sueño de alguien. En este caso, por si acaso es muy específico, es Imhotep, el arquitecto, ¿no? El arquitecto que hace primero la pirámide de Saqqara y después, por si acaso, hay los seguidores de Imhotep, ¿no? El arquitecto, en otras palabras, las personas que vienen, ¿y por qué no hacemos estito? ¿Por qué no hacemos esto trito? Eh, y ese tipo de mecanismos, por si acaso, no solamente están presentes en lo que es el antiguo Egipto y en los mundos irracionales, ¿no? Sino de que están presentes dentro de lo que es la estructura mental del ser humano. En otras palabras, el ser humano no es
no es solamente realidad, no es solamente capacidad de abordar la realidad, no es solo comprensión de la realidad, sino el ser humano también es fantasía. Fantasía en el sentido de la construcción de realidad. Eh, y es debido a que somos en gran parte fantasía que podemos consumir fantasía, ¿no? Entonces, y ahí vienen los daños que puede hacer la fantasía al ser humano. Entonces, vayamos primero a un nivel individual, luego a un nivel colectivo y luego a un nivel más grande, ¿no? Entonces, a un nivel, digamos, global. A un nivel personal, en vez de tú enfocarte en qué vas a hacer con tu vida y por lo tanto tener una serie de objetivos concretos, específicos, a los cuales vas siguiendo de alguna manera, ¿no? En vez de tener ese plan de vida y por lo tanto un horizonte de lo que vas a hacer en tu vida, tú puedes perder mucho tiempo con la fantasía, ¿no? Por ejemplo, bueno, y ahí hay varias maneras de cómo tropezar con eso. Lastimosamente no podemos tocarlas todas, por tiempo y también porque no voy a, ¿cómo se dice? Yo, ya saben, improviso y no improviso los temas. Entonces, digamos, no tengo suficiente bagaje como para hablar de todas las posiciones, como dice, de todos los efectos de lo que es la fantasía dentro de lo que es la psicología del ser humano. Pero entonces sí puedo mencionar dos. Una es el tiempo invertido en consumir fantasías, ¿no? En otras palabras, hay un placer, hay un gusto en consumir el material, que puede ser cualquier tipo de material, ¿no? En otras palabras, puede ser televisión, literatura, historietas, juegos electrónicos, ¿no? ¿Qué es juego electrónico? El juego electrónico es una fantasía, es un premio de fantasía, ¿no? En otras palabras, un desafío que tú, y por lo tanto tu cerebro le dan la bienvenida a cada premiación, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Por si acaso, no tienen ningún problema. Si lo tienes equilibrado, no tiene ningún problema que te gastes harto tiempo en juegos electrónicos. Si lo tienes equilibrado con hacer ejercicios, digamos, capacitación, aprendizaje, ¿no? Cómo estás mejorándote a ti mismo, compartiendo tiempo con la familia, compartiendo tiempo con la novia y ganando dinero. O sea, si lo tienes equilibrado, entonces, por supuesto que la fantasía como juego viene muy bien, ¿no? Pero si no estás gastando un exceso de tiempo en juego, en algo que no te está dando algo de verdad, por si acaso, una vez más, siempre hay algo que se puede aprender si se busca aprender. Pero ¿es eso lo que estás haciendo? ¿Es eso? ¿No? Entonces, ese es uno, ¿no? El consumo de la fantasía y todo lo demás. Pero el otro es más peligroso. El otro, la fantasía es ponerse un objetivo, ¿no? Un objetivo demasiado lejano, sin puntos intermedios que tú no puedes medir bien y a los cuales no llegas y no te preocupas por llegar porque no has planificado, no has tenido tiempo, ¿no? Y es siempre tu sueño, ¿no? Es siempre tu sueño ese, ¿no? Estar haciendo eso, dirigirte a eso, pero nunca hacer algo verdaderamente positivo dentro de lo que es un camino, dentro de lo que es un plan para llegar a hacer ese algo. Por si acaso, ese tipo de fantasía que afecta mucho puede afectar a los seres humanos, hay que renunciar a esa fantasía, ¿no? Esa fantasía hay que romperla, hay que destruirla y hay que traerla a lo que tú puedes en verdad hacer, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos, por si acaso, con la fantasía dañina de la imaginación natural del ser humano con su propia vida. Ese es uno.
Pero por si acaso esto también puede afectar a las colectividades y puede afectar a ver, a una colectividad como una institución, a un gobierno de regional, al gobierno de un país, ¿no? En otras palabras, tiene que tener la fantasía de lo posible. Siempre. De esa forma es la que trabajan nuestras mentes. Necesitamos la fantasía para poder hacer algo. Nosotros los seres humanos, una vez más, no somos solamente nuestra comprensión de la realidad, somos nuestra imaginación de la realidad. Y ahí entonces, digamos, por ejemplo, obviamente, y ahí puede haber el mal planteamiento de un gobierno de que lo vamos a hacer bien, de que vamos ahí a hacer esto y por el pueblo y ese tipo de idioteces, cuando eso es precisamente a un nivel colectivo, lo que estás haciendo es poniendo tu objetivo muy lejos. Como es muy lejos, entonces siempre a la gente le dices, ah, vamos a ir, vamos a hacer, nunca haces nada y nunca beneficias, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del gobierno argentino, ¿no? Entonces, ayudar al pueblo, ayudar al pueblo, ayudar. ¿Cómo? No, nunca hay toda esa serie de pasos que se deben formar, de que tienen que haber unos criterios de evaluación concretos para tú medir si se está haciendo bien o si se está haciendo mal. ¿No? Entonces, podemos ver por todas partes cómo ahí hay fantasías que hacen literalmente daño. Y finalmente podemos hablar de iniciativas burocráticas globales, enormes, descomunales, ¿no? Que no llevan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque están metidos en la fantasía, en la indefinición de la fantasía que es esa realidad probable que tú quieres construir. Y puedo mencionar un ejemplo, y con esta la acabamos, que es lo que se ha hecho en Afganistán. Se lo ha ocupado al país 20 años, ¿no? La abismal, la abismal administración estadounidense se ha gastado 2 billones, más de 2 billones, no me acuerdo cuánto es, creo que es 4 billones que se han gastado en la guerra de Afganistán los Estados Unidos. ¿Y cómo puede suceder algo así? ¿Cómo podemos ser los seres humanos tan imbéciles, ¿no? Y entonces, una de las razones es la fantasía, ¿no? El sueño, y ahí tiene que ver la idealización de uno mismo, ¿no? La idealización de los Estados Unidos y de todo lo que hacen los Estados Unidos, porque todo lo que hacen los Estados Unidos está bien para sus burócratas inconcebiblemente ineptos que nos han dañado a todos los seres humanos con su bendita acción en Afganistán, ¿no? Entonces, los seres humanos a todo nivel, porque, bueno, yo soy de la teoría de que, ¿cómo se llaman las instituciones hechas por los seres humanos? Piensan como los seres humanos piensan, y eso involucra, por si acaso, a los países, a las entes comunales, burocracias internacionales y todas las demás cosas. En otras palabras, tienen sus limitaciones y defectos como los tienen los seres humanos y por lo tanto deberían seguir las mismas reglas. Y una de esas cosas es que los seres humanos tenemos una parte central dentro de nosotros mismos, que es la imaginación, que nos permite la fantasía y que la fantasía puede ser una trampa. Una trampa porque te puede satisfacer, ¿no? Tus voluntades creativas y te puede distraer demasiado en algunos casos. Damas y caballeros, este es un momento único. Disfruten de la realidad que nos rodea porque está increíble, está loca de remate, pero eso no le quita lo interesante. Obviamente a nivel personal tienes que ver cómo prepararte, tienes que ver cómo estar. Por ejemplo, yo no tengo deudas. No, ese es un pequeño trabajo que he completado, ya saben, el año pasado. Estoy feliz de eso. No tengo deudas.
Obviamente, también tengo que trabajar más y todo lo demás. Ese también es un desafío que todos, ¿no? Que cada uno tiene que ver cómo lo enfrenta a su manera. Tengamos cuidado, pero gente más loco que este mundo no va a volver a ver. Presten la atención. Y muchísimas gracias a ustedes por prestarme atención. Hasta la próxima.